En el contexto del trabajo del Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad de Costa Rica, quiero comentarles brevemente acerca de la unilateralización de las relaciones laborales o su colectivización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un país escoge unilateralizar, lo que hace es darle poderes muy importantes al empleador para que imponga unilateralmente las condiciones de trabajo que estime pertinentes. Por el contrario, si escoge la vía de la colectivización, limita lo que el empleador puede imponer unilateralmente y abre la vía para que colectivamente negocie las condiciones de trabajo con los sindicatos que representan los intereses colectivos de las personas trabajadoras. Si no se hace nada, como el empleador es el dueño de la empresa, lo que sucede naturalmente es que se puede imponer las condiciones de trabajo que quiera. Como esto históricamente generó condiciones terribles para las personas trabajadoras, nació el derecho del trabajo, que parte de la idea de que el empleador está en una relación de poder desigual frente a la persona trabajadora. El derecho del trabajo se desarrolló en dos ramas: el derecho individual del trabajo, que impone límites que el empleador no puede traspasar, como el salario mínimo y la jornada máxima; y por otro lado, el derecho colectivo del trabajo, que reconoce la existencia de colectivos laborales que tienen intereses comunes y que constituyen organizaciones para negociar colectivamente sus condiciones de trabajo, para resolver conflictos colectivos e inclusive para presionar al empleador por medio de la huelga. Todos estos son derechos humanos fundamentales que están reconocidos en nuestra Constitución política y en tratados internacionales. Sin embargo, no todos los países siguieron el mismo camino. Algunos optaron por la unilateralización, otros por el derecho individual del trabajo y otros por una combinación entre derecho individual y derecho colectivo del trabajo. ¿Qué hizo Costa Rica? Costa Rica, desde el nacimiento del derecho del trabajo en la primera mitad del siglo XX, optó por el derecho individual del trabajo como forma de regular y limitar el poder unilateral del empleador. Por razones históricas, a partir de 1948, asumió como cultura dominante un rechazo de lo colectivo. Costa Rica no está sola en eso, así lo hizo también Chile a partir de la dictadura de Pinochet, Colombia, Paraguay, Perú, entre muchos otros países. ¿Cómo se expresó esto en el Código de Trabajo en Costa Rica? Estableciendo como regla general sindicatos y negociación colectiva limitados a una empresa, institución o centro de trabajo. El resultado de esto es la fragmentación sindical en un montón de sindicatos que compiten entre sí y la exclusión de grandes masas de trabajadores de las mejores condiciones de trabajo obtenidas colectivamente, ya que las convenciones colectivas cobijan a pocas personas. Además, legitimó el libre despido discriminatorio, lo que produjo una enorme dificultad para crear sindicatos en el sector público. Restringió además el derecho de huelga, lo que produjo que hasta el año 2017 casi todas las huelgas fueran ilegales, y con ello creó una ausencia de cultura de relaciones laborales y colocó en una posición de debilidad a las personas trabajadoras de cara a la negociación. Finalmente entendió el conflicto laboral como una patología social, como una enfermedad que se debe extirpar, y se deslegitimó política y laboralmente a los empleados. ¿Cómo lo hicieron otros países? Otros países lo hicieron de otra manera, logrando rendimientos importantes de protección laboral para grandes masas laborales. Estos países legitimaron política y laboralmente los sindicatos y entendieron que el conflicto es parte de la vida y que, como es natural la existencia de conflictos en las relaciones laborales, en lugar de meter el conflicto debajo de la alfombra, debían apostar por mecanismos institucionales para prevenir, por medio de la negociación colectiva o para resolver por medio de medios de solución de conflictos colectivos y laborales. ¿Cómo se expresó eso en esos países? Bueno, en esos países la regla general fue los sindicatos y la negociación colectiva por rama de actividad o por región, lo que permitió la articulación sindical en beneficio de grandes masas laborales. Uruguay, España, Italia, Argentina, entre otros, lo hicieron de esa manera.
Apostaron por la nulidad absoluta de los despidos discriminatorios y antisindicales para permitir que los sindicatos nacieran y se mantuvieran en el tiempo. Apostaron por vías para resolver los conflictos y por la aceptación de la huelga como un derecho humano fundamental. Ha tomado muchísimos años para hacer algunos cambios en Costa Rica, por ejemplo, mediante la reforma procesal laboral que estableció mecanismos para proteger a las personas trabajadoras ante la discriminación antisindical, entre otras cosas. Sin embargo, en la actualidad, el problema se ha agravado, entre otras cosas, por el COVID-19, ya que Costa Rica no solo continúa limitando, deslegitimando y evadiendo lo colectivo, sino que se ha apostado al unilateralismo, es decir, a la imposición de las condiciones de trabajo por el empleador, sea este público o privado. El resultado de ese modelo de relaciones laborales, desarrollado históricamente en Costa Rica y agravado en el marco del COVID, es la fragmentación de las condiciones de trabajo, así como grandes diferencias en las condiciones de trabajo. De manera que, en lugar de desarrollar mecanismos colectivos que extiendan condiciones laborales, se han creado importantes diferencias entre entidades públicas y el sector privado, entre el sector privado ganador del modelo económico, como algunas empresas de alta tecnología, por ejemplo, y las micro, pequeñas y medianas empresas que producen para el mercado interno, o incluso respecto de grandes empresas de plantaciones de banano, piña y similares. También se han generado enormes diferencias entre el sector formal privado y el sector informal privado. ¿Cómo se ha avanzado en la unilateralización de las relaciones laborales en Costa Rica? Por un lado, está la tendencia histórica de rechazar la legitimidad y la existencia de sindicatos tanto en el sector privado como en el público, además de rechazar la negociación colectiva y la huelga. Además, a partir de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, se promulgaron varias normas que fortalecen el unilateralismo en el sector privado. Por ejemplo, se legalizó la disminución unilateral de las jornadas de trabajo con la consiguiente disminución de salario. También se creó un mecanismo express para suspender colectivamente los contratos de trabajo, de manera que las personas pasaron a perder todos sus ingresos salariales muy rápidamente. En tercer lugar, se busca que el empleador pueda imponer unilateralmente una jornada ordinaria de 12 horas diarias durante 4 días de la semana. Esto no solo viola normas internacionales de trabajo, sino que producirá impactos muy negativos, por ejemplo, para las personas con responsabilidades familiares o de cuidado, para las personas que además estudian o tienen un segundo trabajo, por ejemplo. La emergencia sanitaria y la crisis fiscal también ha colocado en la agenda pública la unilateralización en el sector público. Se aprobó una ley que limita en extremo el ejercicio del derecho de huelga, sobre todo en el sector público. Esto produce que sea más fácil imponer unilateralmente las condiciones de trabajo para las personas que trabajan en ese sector. Por ejemplo, también se ha intentado limitar la negociación colectiva vaciándolo de contenido por medio de la ley de fortalecimiento fiscal recientemente aprobada. En tercer lugar, se busca imponer un esquema salarial denominado salario único o salario global, que tiene como característica que le permitirá al Poder Ejecutivo congelar y disminuir unilateralmente los salarios del sector público según le parezca conveniente. También se han congelado unilateralmente derechos como el de las anualidades. Además, se busca homogeneizar las condiciones laborales en el sector público, prohibiendo, impidiendo o limitando la aplicación de instrumentos colectivos, lo cual se hará por medio del congelamiento de salarios y prohibiendo mejorar diversos componentes laborales. Es decir, Costa Rica ha apostado a la unilateralización, rompiendo los límites del derecho individual del trabajo, así como limitando y deslegitimando el derecho colectivo del trabajo. Sin embargo, existen alternativas para construir condiciones laborales más equitativas entre amplios sectores de la población, así como para utilizar el derecho individual y el derecho colectivo del trabajo para alcanzar objetivos de equidad, distribución de la riqueza, protección laboral y mejores condiciones de vida. Entre los instrumentos disponibles es posible señalar los siguientes:
Apostar por la negociación colectiva por rama de actividad y por cadena de valor, no solo para homogeneizar condiciones de trabajo y generar inclusión social y laboral, sino para evitar la fragmentación de las condiciones de trabajo. Permitir que las condiciones negociadas en los convenios colectivos abarquen a las personas trabajadoras de contratistas privados que contraten con el Estado y sus instituciones. En tercer lugar, la extensión de la responsabilidad de las cadenas de valor públicas, privadas y mixtas, de manera que las condiciones de trabajo no sean fácilmente incumplidas por empleadores individuales, sino que esas condiciones de trabajo sean responsabilidad de las cadenas de valor en la que se inserte ese empleador. Finalmente, crear herramientas para evitar que las figuras jurídicas se usen en detrimento de los trabajadores, como el levantamiento del velo entre personas jurídicas para ver sus relaciones, la extensión de la responsabilidad para los accionistas de empresas cuando utilicen las sociedades para evadir o eludir responsabilidades laborales, entre otras cosas. Y finalmente, promover la organización sindical y dar mayores competencias a la inspección de trabajo como mecanismos para velar por las condiciones de trabajo. Nos jugamos como país la posibilidad de salir de la pandemia y de la crisis económica que transitamos como una sociedad relativamente integrada e igualitaria o como una sociedad fragmentada con grandes colectivos laborales abandonados y olvidados y con niveles insoportables de desigualdad social y económica. Otros países han enfrentado de manera muy exitosa la informalidad con este tipo de mecanismos y han logrado una cultura de relaciones laborales que beneficia a grandes masas de personas trabajadoras. En el contexto del trabajo del Observatorio de Relaciones Laborales en cooperación con el programa Estado de la Nación, quiero comentarles brevemente acerca del fenómeno de la externalización del trabajo y los problemas que representa para las personas trabajadoras. ¿Qué es esto de la externalización del trabajo? Las personas trabajadoras normalmente son contratadas directamente por el empleador, pero muchas veces las empresas externalizan el trabajo, es decir, una empresa principal no contrata de forma directa, sino que establece relaciones con otras empresas auxiliares o externas para que sean ellas las que contraten a las personas trabajadoras, aun cuando sea la empresa principal la que se beneficie directamente de su trabajo. Estas estrategias existen en el sector privado y en el sector público y pueden tener consecuencias muy graves para las personas trabajadoras. ¿Quién es el empleador? ¿Hay un solo empleador? ¿Quién es responsable si se violan sus derechos laborales? ¿Cuáles son las responsabilidades de las distintas empresas frente a las personas trabajadoras? Dependiendo de cómo se respondan estas preguntas, así será el riesgo de que los derechos laborales se violen fácilmente. El problema es que normalmente se limita la responsabilidad respecto de los derechos laborales a la empresa que contrata directamente. La pregunta es si esto debe ser así o si debería pensarse a esa persona trabajadora como parte de una cadena de valor. Hay trabajadores esenciales para una cadena de valor sin los cuales la cadena no puede existir, ya que representan un eslabón esencial de esa cadena. Es por ello que las legislaciones laborales más avanzadas extienden la responsabilidad respecto de los derechos laborales y de la seguridad social a otros eslabones de la cadena, o por lo menos a la empresa principal que se beneficia de su trabajo, independientemente de quién sea el empleador directo. En Costa Rica, la regla general es limitar la responsabilidad al empleador directo, por lo que, en muchos casos, es sinónimo de desprotección laboral. Sin embargo, en Costa Rica existen algunas regulaciones que de manera limitada extienden la responsabilidad más allá del empleador principal. Esto sucede en 4 supuestos: los intermediarios, los grupos de interés económico, la subcontratación pública y privada y la sustitución empresarial. Veamos de qué se tratan estos casos. El primero es el intermediario, que es aquel que sin contar con capital propio contrata los servicios de una persona para que ejecute algún trabajo en beneficio del empleador. En este caso,
Tanto la empresa principal como el intermediario son responsables solidariamente frente a la persona trabajadora. Eso sí, la ley estima que si esta empresa auxiliar tiene capital propio, deja de ser un intermediario y se convierte en el empleador de la persona trabajadora y pasa a denominarse no intermediario sino contratista. Esto genera un problema muy difícil para la persona trabajadora, ya que normalmente no sabe si esta empresa auxiliar tiene capital propio o no lo tiene. El segundo supuesto es el denominado grupo de interés económico, que están compuestos por empresas que aparentan ser independientes, pero que en la realidad están ligadas por un interés económico común. Esta estrategia muchas veces se utiliza para evadir responsabilidades legales, por lo que la jurisprudencia y el Código de Trabajo han reconocido la existencia de estos grupos. El objetivo es considerar a las diversas empresas que conforman al grupo como un único empleador que debe hacer frente a las obligaciones laborales. Lo relevante es determinar un interés económico común entre ellas, aunque aparezcan como sociedades distintas. Para tal efecto se utilizan diversos criterios. Por ejemplo, si los propietarios son familiares entre sí, si comparten los representantes o el domicilio social, o si tienen el mismo giro comercial, si las personas trabajadoras son trasladadas de una empresa a otra, o si una sociedad controla o dirige a las otras. El problema es que esas empresas deben ser demandadas conjuntamente por la persona trabajadora para que respondan solidariamente por las obligaciones laborales del grupo de interés económico, lo que puede ser muy difícil para esa persona trabajadora, ya que normalmente desconoce los vínculos existentes entre ellos. El tercer supuesto es la subcontratación, por medio de la que una empresa principal contrata a una empresa auxiliar que cuenta con capital propio para que preste un servicio. La empresa auxiliar asume la responsabilidad frente a sus trabajadores, los que no tienen ningún vínculo con la empresa principal. En tales casos, la regla general es que no se extiende la responsabilidad más allá de la relación entre contratista y persona trabajadora. Sin embargo, hay algunas normas especiales en el sector público y en el sector privado que establecen alguna extensión de responsabilidad. En la subcontratación en el sector público, los contratos entre entes públicos y los contratistas se realizan por contratos públicos, licitaciones y este tipo de cosas. Si bien en ellos el Estado y sus instituciones no asumen ninguna responsabilidad laboral respecto a los trabajadores de los contratistas y de los subcontratistas, sí deben asumir un deber de fiscalización respecto de los derechos laborales de esas empresas privadas. La administración pública está obligada a incorporar cláusulas de control laboral en esos contratos públicos, las cuales pueden llevar incluso a la extinción de dichos contratos, a sanciones o a retenciones a favor de las personas trabajadoras cuando se violen sus derechos laborales y de seguridad social. Además, se establece una responsabilidad compartida, solidaria, entre las empresas contratistas y subcontratistas en un contrato celebrado con las instituciones públicas respecto de las obligaciones laborales de esas empresas, aun cuando sean independientes entre sí. En la subcontratación en el sector privado no existen en Costa Rica normas que extiendan la responsabilidad, con dos excepciones. En primer lugar, la jurisprudencia ha señalado que, a pesar de que se subcontrate con una empresa independiente que cuente con capital propio, la empresa principal puede llegar a ser empleadora de las personas trabajadoras subcontratadas si la empresa contratista es la proveedora exclusiva de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para el trabajo de la empresa principal, si la empresa principal es la que da instrucciones y disciplina a las personas trabajadoras de la empresa contratista, o si la empresa principal asume el pago de las cargas fiscales y de la seguridad social. Incluso existen en Costa Rica agencias de colocación o empresas de trabajo temporal que se dedican a eso, a contratar personas que ponen a disposición de las empresas principales. En estos casos, aun cuando tengan capital propio, se ha considerado que si la empresa principal controla y da órdenes a las personas trabajadoras, también asume la posición de liderazgo. Y la segunda excepción es el Reglamento de Salud Ocupacional en el manejo y uso de agroquímicos, que es un decreto que extiende la responsabilidad relacionada con los alcances de ese reglamento.
a la empresa principal, incluso respecto de los trabajadores contratados por intermediarios y contratistas. El cuarto y último supuesto en Costa Rica es el de las fusiones empresariales y la sustitución patronal. Por ejemplo, varias empresas pueden crear una nueva empresa por medio de su fusión, de manera que una nueva figura jurídica sustituye a las figuras jurídicas anteriores. También puede suceder que una empresa sea absorbida por otra que la compra o que compra uno de sus establecimientos. Esto se regula en el Código de Trabajo únicamente respecto de la sustitución patronal. En estos casos, el empleador es sustituido por un nuevo empleador, fruto de la fusión de empresas o bien de la adquisición de una empresa por otra. El Código de Trabajo establece que en estos casos, por un plazo de 6 meses, el nuevo empleador y el viejo empleador son responsables solidarios frente al trabajador por las obligaciones laborales anteriores a la sustitución patronal. En estos supuestos se extiende la responsabilidad de manera solidaria entre las empresas, aunque la empresa originaria ya no sea la empleadora. El uso y el abuso de estas formas de contratación complejas pueden dejar en desprotección a las personas trabajadoras, como de forma dramática se ha constatado en muchas empresas piñeras de la zona norte en Costa Rica. Por ello, resulta urgente iniciar una discusión nacional que permita: 1. Colocar en la agenda pública esta problemática, así como las consecuencias humanas de estos usos y abusos. 2. Extender la responsabilidad laboral a los distintos eslabones de la cadena, o al menos a los eslabones que se beneficien de ese trabajo. Por ejemplo, se puede responsabilizar solidariamente a la empresa principal o a los eslabones siguientes de la cadena por la violación de los derechos laborales de las personas trabajadoras esenciales de esa cadena, aun cuando trabajen para un contratista. Tercero, se debe promover la organización de las personas trabajadoras como instrumento para velar por el cumplimiento de los derechos laborales, así como establecer la negociación colectiva por rama de actividad y o cadena de valor, de manera que se creen las condiciones laborales homogéneas y no discriminatorias en un mismo sector o cadena de valor. Y cuarto, se debe fortalecer las capacidades y competencias sancionatorias de la Inspección de Trabajo. El resultado agregado de todas estas medidas debe impedir que, por vacíos y carencias regulatorias, las personas trabajadoras sean explotadas laboralmente sin que los empleadores que se benefician de su trabajo se responsabilicen de sus condiciones laborales. Ya otros países han demostrado la eficacia de este conjunto de estrategias para la tutela de los derechos laborales y de seguridad social. Es por eso que hoy más que nunca se hace necesario aprender de esas experiencias exitosas. En 2018 impulsamos el Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad de Costa Rica, compuesto por un trabajo comunal universitario sobre el cumplimiento de derechos laborales en plantaciones y una investigación sobre relaciones laborales y cadenas de valor. Desde ahí suscribimos un convenio de cooperación con el Programa del Estado de la Nación, mediante el cual realizamos una investigación sobre el proceso productivo de la piña en la zona norte en Costa Rica. Al respecto, quiero comentarles algunos hallazgos relacionados con la forma de contratación de las personas trabajadoras y lo que esto implica para ellas. La producción de cualquier bien o servicio implica una cadena. Por ejemplo, el proceso productivo de la piña tiene varios eslabones, que inician con la preparación del terreno para la siembra y finalizan con el consumo final de la fruta y sus derivados en nuestro país y en otros países. En esta primera etapa de la investigación, pusimos la lupa especialmente en el proceso productivo de la piña, como que es el primer eslabón. Proceso que está compuesto por 5 fases: preparación del terreno, el cultivo, el mantenimiento de la producción, la cosecha y el empaque. Adicionalmente, hay funciones permanentes no relacionadas directamente con estas fases, como lo es la limpieza de los caminos,
el cuidado de la plantación y la maquinaria, la administración de bodegas de agroquímicos, el transporte de personal y de maquinaria y las labores administrativas. En esta eslabón se realizan funciones manuales y mecanizadas, es decir, hay actividades en las que se requiere fuerza laboral y actividades en las que se requiere menos personal y más calificado. El proceso finaliza con el empaque y transporte de la fruta, y aquí finaliza el primer eslabón. ¿Qué tipos de contrataciones se dan en ese proceso productivo? Hemos identificado que hay diversas modalidades de contratación en este proceso, que no necesariamente son contratados por la empresa productora. Hemos identificado al menos 4 modalidades de contratación. El personal que es contratado directamente por la empresa, con todas las garantías laborales y de seguridad social. Contrataciones que se inician de manera temporal por periodos de 2, 3, 4 y hasta 6 meses. Una vez finalizado ese contrato temporal, las personas son contratadas de manera permanente en las empresas. Están las personas que son contratadas en labores permanentes no esenciales del proceso de producción de la piña, como la vigilancia del edificio administrativo y la limpieza. Normalmente estas funciones son subcontratadas a otras empresas. Como tercera modalidad está el personal subcontratado de manera ocasional con procesos, por ejemplo, como la piña natural, que es cuando naturalmente se produce una piña que no estaba programada. La empresa contrata a un contratista para que a su vez contrate personal y puedan sacar esa cosecha que es ocasional. Y la cuarta modalidad es la subcontratación en labores de manera permanente en el proceso esencial de producción de la piña. Estas últimas 2 modalidades son las que inciden de manera negativa en mayor medida de las condiciones laborales y son las que generalmente son más utilizadas por las empresas. Estas 2 últimas, y estar contratada en una modalidad u otra implica diferencias entre los mismos trabajadores del proceso productivo, trabajadores con mayores o menores condiciones y menores garantías dentro del mismo proceso productivo. ¿Cuál es la relación de la empresa principal y la empresa auxiliar? Cuando la empresa contrata a un contratista, es que a su vez contrata el personal que va a realizar las funciones dentro de la empresa. El contratista normalmente no es una persona empresaria, generalmente es una persona física que no tiene recursos propios. Generalmente es un trabajador de confianza de la empresa, alguna persona de la comunidad que no tiene dinero y que el dinero que paga a los trabajadores le es girado en su totalidad por la empresa contratante. Al no tener medios propios, el contratista no puede hacerse cargo o pagar los derechos laborales, las cargas sociales y demás derechos de las personas contratadas. Y aunque pareciera que estamos ante una relación triangular entre 2 empresas y 2 trabajadores, realmente lo que ocurre en la mayoría de ocasiones es una intermediación laboral encubierta para que la empresa principal se beneficie de ese servicio, y generalmente el contratista termina siendo un trabajador más de la empresa principal o la empresa contratante. ¿Cuál es la responsabilidad laboral frente a las personas subcontratadas? En la práctica suele suceder que ninguna de las 2 partes se haga cargo de esa responsabilidad laboral. Es decir, ni la empresa principal ni el contratista se hacen cargo o se hacen responsables de esa carga laboral. La empresa principal usualmente suele decir que esas personas no son sus trabajadores, que no han sido contratados directamente por esta empresa, pese a que los trabajadores subcontratados entran en la dinámica normal de la empresa a realizar funciones esenciales del proceso. Y en muchas ocasiones se les gira órdenes a esas personas por parte de los personeros de la misma empresa. El contratista, al no tener los medios para asegurar a los trabajadores, generalmente no puede hacer frente a las cargas laborales, a las pólizas de riesgos,
Y si tienen algún accidente, normalmente los trabajadores son enviados a sus casas para que se recuperen. Solamente en casos de extrema gravedad, la empresa contratante asume la atención médica por parte de un médico privado. Esta modalidad de contratación genera una gran desprotección de las personas trabajadoras, tanto para la seguridad social como sus derechos de trabajo. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, alguna gripe, el tema del COVID-19, algún accidente con un machetazo, que se corte un dedo. Y normalmente se convierte esa situación en un problema propio del trabajador. Ninguna de las dos partes se hacen usualmente responsables. ¿Cuáles son las funciones subcontratadas? Las funciones subcontratadas son normalmente funciones esenciales del proceso de producción de la piel. Funciones como el desijo, de hierbo, cortar las hojas. Son funciones que normalmente se pagan a destajo, por pieza o por tarea, lo cual obliga al trabajador a esforzarse de más para poder tener una buena producción y tener un ingreso más razonable. ¿Qué características tiene el personal subcontratado? Lo que hemos determinado es que las personas que son subcontratadas normalmente son personas en condición migratoria irregular, personas que tienen mayor facilidad para aceptar malas condiciones de trabajo por la necesidad de empleo, porque normalmente tampoco son personas que vayan a ser contratadas de manera en trabajos calificados. Hay personas costarricenses o migrantes con condición regular, que son las que normalmente son contratadas de manera directa por las empresas con todas las garantías laborales. También están las personas migrantes en condición irregular, pero que tienen algún arraigo en el país, por ejemplo, que estén casados, que tengan hijos. No son contratados igualmente con iguales condiciones que los contratados directamente. Y finalmente, las personas migrantes irregulares sin ningún arraigo en Costa Rica son las personas que normalmente son contratadas en peores condiciones. ¿Cuáles son los efectos directos de esas condiciones de trabajo para los subcontratados? Muchas veces las personas no saben quién es su patrono, no tienen a quién dirigir una solicitud o un reclamo porque no tienen claridad de cuál es su patrono, si es la empresa principal, si es el contratista realmente. También trabajan en condiciones de extrema informalidad, sin pólizas de riesgo de trabajo, sin seguridad social, sin garantías, sin salarios mínimos, sin derecho a aguinaldo, sin vacaciones. Y también constantemente se les varían las condiciones del precio a destajo, del valor de la pieza o de la tarea asignada, se les varían constantemente, inclusive en el mismo día, las condiciones. Todo esto representa un menor costo para las empresas contratantes, lo cual genera que utilicen de manera muy generalizada esta figura y que el porcentaje de personas subcontratadas sea creciente y desplacen de alguna manera a las personas contratadas directamente por la empresa, con un riesgo para los derechos laborales de esas personas en esa rama de actividad. El personal subcontratado no tiene acceso a hidratación, por ejemplo, durante las labores, no tienen tampoco equipo de protección. Sucede en la práctica que en una misma finca, empresa, estén las dos cuadrillas laborando al mismo tiempo, las cuadrillas contratadas por la empresa directamente y las contratadas por el contratista en diferentes condiciones. ¿Qué se puede hacer? Bueno, la clave para actuar, para proteger los derechos laborales, es actuar antes de que se genere el problema. Para ellos lo importante es equilibrar o equiparar los derechos laborales del personal contratado directamente y del personal subcontratado, para que pueda haber una desarticulación o de una manera que no sea tan atractivo utilizar la figura de la subcontratación de manera fraudulenta. Se debería extender la responsabilidad solidariamente tanto a la empresa contratante como al contratista, y también extender esa responsabilidad a los diferentes eslabones del proceso productivo, de manera que haya una responsabilidad solidaria en todas las etapas que se van aprovechando del trabajo de los eslabones anteriores. También es importante promover la organización de los trabajadores
para que, abonado al fortalecimiento de los derechos laborales en ambas condiciones, también se dé una posibilidad de organización, de negociación colectiva de las condiciones de trabajo y el cumplimiento efectivo de los derechos laborales. Y finalmente, fortalecer las sanciones y la capacidad de acción de la Inspección General del Trabajo para que haya una mayor garantía del cumplimiento de los derechos laborales. Ya otros países han demostrado que la eficacia de esas estrategias ha funcionado. Y hoy más que nunca es indispensable poderlo fortalecer. Desde el 2018 impulsamos el Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad de Costa Rica, compuesto por un trabajo comunal universitario sobre cumplimiento de derechos laborales en plantaciones y una investigación sobre relaciones laborales y cadenas de valor. En ese marco, quiero comentarles brevemente acerca de algunos hallazgos relacionados con lo que hemos denominado cuello de botella en el acceso al derecho a la salud ocupacional. ¿Por qué la salud ocupacional es importante? Toda persona trabajadora asalariada tiene derecho a la protección de su salud frente a los riesgos que puedan producirse en su trabajo. ¿Qué tipo de riesgos? Una herida, un accidente, un problema de salud vinculado directamente al desempeño de su trabajo. Para eso, cada persona tiene que estar asegurado por riesgos de trabajo ante el Instituto Nacional de Seguros, a contar con medidas de salud ocupacional que minimicen esos riesgos y en caso de que el riesgo se produzca, a recibir atención médica de rehabilitación y a ser indemnizados por los daños sufridos. ¿Qué encontramos? A pesar de que estas protecciones existen en la ley y la Constitución, hemos identificado al menos 3 cuellos de botella que dificultan el acceso efectivo a esos derechos. ¿Cuáles son esos 3 cuellos de botella? Imaginemos a un trabajador bananero piñero que se amputa una mano en la plantación. ¿Qué es lo más común que le sucede a esta persona? En primer lugar, el primer problema que tiene es que el INS no lo atiende porque su patrono no le avisó a esta institución sobre el accidente. Cuando sucede un riesgo de trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social no es competente para atenderlo, sino el INS. Pero para hacerlo, requiere que el empleador envíe un aviso de riesgo laboral comúnmente conocido como pase al INS. Y sin este aviso, se rechaza la atención tanto en la salud como en la indemnización. Frecuentemente, el empleador no entrega el pase, por lo que el trabajador es rechazado por ambas instituciones. ¿Por qué sucede eso? En buena medida porque existen en el INS regulaciones que terminan, sin quererlo, fomentando esa práctica. En primer lugar, existen una serie de incentivos que fueron pensados para promover la prevención de accidentes. Estos incentivos incluyen la disminución de las primas que anualmente los empleadores deben pagar por el seguro. Sin embargo, la forma como están diseñados estos incentivos en ocasiones pueden terminar promoviendo que el empleador esconda los riesgos de trabajo. ¿Cómo lo hace? No dándole el pase al INS al trabajador que sufrió el riesgo de trabajo. De esta forma el INS no se entera del accidente y por lo tanto otorga el incentivo económico al empleador. El segundo problema que tiene esa persona trabajadora es que la indemnización que recibe no cubre la totalidad de los daños producidos por el riesgo de trabajo. ¿Por qué sucede esto? El seguro de riesgos de trabajo solo indemniza la pérdida de capacidad para el trabajo. Sin embargo, por la pérdida de una mano, como en el ejemplo, no solo se pierde capacidad para el trabajo, sino que esto afecta a la persona en muchos otros aspectos, incluso en su proyecto de vida, causándole daños materiales y morales. Por esos otros daños, no se recibe ninguna indemnización por el seguro de riesgos de trabajo y por lo tanto, parte del daño queda sin indemnizar. En nuestro ejemplo, un trabajador bananero con un salario de 300,000 colones mensuales que se amputa una mano trabajando, tiene derecho a una indemnización de 201,000 colones mensuales por 10 años aproximadamente. Esto es una indemnización tarifada, es decir, fijada de previo por el Código de Trabajo. Como se ha entendido por algunos jueces, por empleadores y por las mismas personas trabajadoras, que esta es una indemnización única y que sobre ella no hay nada más que indemnizar, no ha sido práctica regular reclamar el pago de esos daños.
Esto va en contra de lo que la misma Sala Constitucional ha establecido al respecto. ¿Qué consecuencias tienen los tres cuellos de botella? La combinación de estos tres cuellos de botella contribuyen a crear una cultura laboral dañina para la salud ocupacional de las personas. En primer lugar, el empleador piensa que ya pagó por los daños que se produzcan, sean estos la pérdida de la mano, de un ojo, de las piernas o de la vida misma de la persona trabajadora. Por ello, muchos empleadores no tienen una verdadera preocupación por la salud de las personas trabajadoras. En segundo lugar, las personas trabajadoras no buscan que se les indemnice plenamente por los daños no cubiertos por el seguro de riesgo del trabajo, ya que piensan que la existencia de una indemnización tarifada les impide reclamar el pago de indemnizaciones adicionales que cubran plenamente todos los daños producidos, no solo la pérdida de capacidad para el trabajo. En tercer lugar, muchos empleadores no entregan el pase al INSS o aviso del riesgo de trabajo para que de esa manera se impida que el INSS se entere de su existencia y de esa forma recibir los incentivos que el INSS les otorga por baja siniestralidad, es decir, por no haber tenido accidentes laborales, sin haber tenido que incurrir en los gastos propios de la prevención y las políticas de salud ocupacional en la empresa. Y en cuarto lugar, el INSS reporta todos los años estadísticas sobre riesgos de trabajo que no se corresponden con lo sucedido en la realidad, precisamente porque no se entera de muchos de ellos. Sin embargo, esta cultura laboral y estos cuellos de botella son productos de una actuación ilegal del empleador, así como de prácticas administrativas por parte del INSS que no se corresponden con la legislación laboral. ¿Cómo romper esos cuellos de botella? En primer lugar, es necesario lograr que no se impida a la persona trabajadora el acceso al seguro de riesgos de trabajo por la simple negativa del empleador. La ley prohíbe condicionar el pago de un seguro cualquiera a la voluntad del titular de la póliza, de manera que se hace necesario que el INSS abandone su práctica de no atender los riesgos de trabajo si el empleador no entrega el pase. En segundo lugar, es necesario modificar los incentivos relacionados con la póliza de riesgos de trabajo del INSS para que cumplan su objetivo, motivar económicamente al empleador para que evite los riesgos laborales. Y debe castigarse económicamente a las empresas con alta siniestralidad laboral y a las que oculten los riesgos por medio del no otorgamiento del pase al. En tercer lugar, se deben indemnizar plenamente los daños sufridos por las personas trabajadoras, de manera que los empleadores sepan que, si no evitan los riesgos de trabajo, podrían tener que pagar sumas adicionales por los daños no cubiertos por el seguro de riesgos de trabajo. Si logramos cambiar la cabeza de las personas trabajadoras y las prácticas administrativas del INSS, romperemos esos cuellos de botella. El resultado sería el rompimiento de la barrera actual que impide el acceso real al derecho a la salud ocupacional para muchas personas trabajadoras, sobre todo en sectores como el piñero y el bananero.